La prédica de hoy se titula Señales de que eres nacido de nuevo. Señales de que eres nacido de nuevo. Y no me voy a centrar tanto en las señales, el título puede ser medio engañoso. Las señales, todas las sabemos, al final las voy a decir. Nomás 3, son varias, pero nomás voy a decir 3, porque sé que me voy a quedar sin tiempo. Pero me voy a centrar en la exposición de todo lo que conlleva ese nacimiento de nuevo, ¿no? Que explica bien el Señor. Hace 2000 años, en una noche fría, como muchas otras había ya en la tierra de Judea, en medio de esa oscuridad, ya ven que ahí no había luces en la noche no había nada, es como aquí en la colonia, ¿verdad? Se va la luz y no se ve nada, igual. Bueno, aparecía de lejos la figura de un anciano, ¿verdad? De un fariseo de renombre. Este se iba acercando donde le habían señalado que estaba el maestro. El maestro es el Señor Jesús, ¿verdad? ¿Y para qué quería él acercarse? Él quería saber más del maestro, porque ese maestro estaba realizando señales y milagros tremendos. La gente se curaba y sanaba. Los cojos caminaban, los ciegos veían, los muertos resucitaban. Y hacía señales, alimentaba gentes, miles de personas, con un puñado de pan y pescado. Nicodemo es el anciano que se acercaba al maestro, a Jesús. Y él quería saber y entender, esta persona que parece que tiene el poder de Dios, el respaldo de Dios, ¿cuáles eran sus planes? ¿Acaso este es el Mesías tan ansiadamente esperado? ¿El Salvador de Israel? Él se imaginaba y hacía conjeturas, maquinaba en su mente, como era un hombre erudito, ¿verdad? Entendido en las Escrituras. Y decía, no. Primero que confiese realmente si Él es el Mesías. Me voy a acercar personalmente para que me diga de boca, de labios, si Él es el Mesías, el Hijo del Hombre, el anciano de días, el que Moisés, los profetas y los salmos hablan de Él. Tengo esa inquietud. Ya está haciendo milagros que indican que puede ser el Mesías. Entonces hay que preguntarle. Yo me imagino que así se decía Nicodemo, ¿verdad? Porque estaba él arriesgando todo su renombre y su posición social ahí en el Sanedrín, ¿verdad? Entre los principales líderes de Israel. Y él tenía que preguntarle si era el Mesías y cuál era su plan. Como miembro del Sanedrín, ¿verdad? Él seguramente decía, yo tengo esa responsabilidad, tengo que checar qué quiere esta persona. Y bueno, si es el Mesías, quizás con todo mi conocimiento y mi experiencia y mis habilidades y capacidades políticas y religiosas y conocimiento de las Escrituras, claro que sí voy a poder ayudar al gran Mesías, al gran Rey venidero, claro, y voy a poder así obtener un puesto político en este nuevo gobierno del Mesías. Le voy a mostrar mi currículum para que vea quién soy. Se va a sorprender, este Mesías. Este carpintero de Galilea, lo voy a sorprender. Lo voy a sorprender con mi gran currículum de maestro de Israel. Voy a exhibir mis conocimientos de las Escrituras y mis capacidades de liderazgo que me asignan estos y me dan derecho, yo creo, de un alto rango en este nuevo reinado. Este Nicodemo, claro, sí, en su currículum era extenso. Era el gran maestro de Israel. Ciertamente conocía muy bien las Escrituras. Para ser un fariseo de soldado raso, habría que saber extensas partes de la Biblia de memoria. Prácticamente la Biblia de memoria. Imagínense. Ser líder de gente así, imagínense, yo digo, ¿cuántas veces leyeron no lo conteste, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces leyeron durante la semana la Biblia?
A ver, ponemos en tiempo, acuérdate del domingo que dije, una hora es 1.19% de una semana son 168 horas. ¿Cuántas horas o cuántos por ciento, verdad? 2 horas son 2.38%. 10% son casi 17 horas. ¿Cuántos leyeron un 10% de toda su semana? 10%, un diezmo de mi tiempo dedicado a entender y estudiar las Escrituras. Y después, ¿por qué, Señor, no me cumples? Ni el 10% le puedo dar al Señor de mi tiempo. No tengo tiempo para ti, mas sin embargo, quiero que tú sí te dediques al 100% a mí. Tronando los dedos, ¿verdad? Al Señor. Por eso el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, mis hermanos. Muchos cristianos le andan tronando el dedo al Señor. Y ese es un lugar en donde no queremos estar. Este Nicodemo se creía gran cosa seguramente. Y estas conjeturas que yo estoy poniendo ahora, seguramente estaban siendo maquinaciones en ese momento en su cabeza. Quedaron, mis hermanos, todo esto que él estaba pensando quedó totalmente desarticulado, totalmente, cuando él se puso frente a frente en aquella noche oscura, frente al Maestro de Maestros. Jesús lo desarmó totalmente. La bandera que Nicodemo llevaba de buenas intenciones, le voy a ofrecer mis servicios si es el Mesías, y me va a usar, y va a saber quién soy, mi currículum. Claro, ese bien que él quería causar al pueblo, esas buenas intenciones eran ciertas, sinceras, no lo dudo, claro que sí. Pero fíjese cómo muchas veces usamos nuestras buenas intenciones para provecho propio. ¿Sí me entiende? Ahí no hay bendición, se los aclaro, nunca hay bendición. O la Biblia miente acerca de eso, o nosotros estamos confundidos acerca de eso. Yo prefiero la segunda, decir que yo estoy confundido, ¿verdad? Y la Biblia no miente. La Biblia es certera y clara respecto a eso. Nada que quiera hacer para mi provecho, usando el poder de Dios, usando las Escrituras, usando el Espíritu Santo, usando a la iglesia, al cuerpo de Cristo, nada de eso es para provecho. Nada, mis hermanos. ¿Por qué? La carne para nada aprovecha. Nada. Qué difícil, dicen algunos. Deje de estar en la carne y empiece a vivir en este nuevo nacimiento que el Señor empieza ahora a explicarle a Nicodemo. Jesús desarmó totalmente a Nicodemo y sus buenas intenciones de ser su mano derecha quizás. Los conocimientos de Nicodemo, seguramente muchas veces aplaudidos y glorificados como el gran maestro de Israel, quedaron hechos trizas, como un jarrón que cae al piso, ¿verdad? ¡Pras! Se hizo trizas delante de nuestro Señor. Todo lo que él construyó o quiso construir se derrumbó y destruyó totalmente en el momento exacto que se puso cara a cara, frente a frente con nuestro Señor. El verdadero maestro de maestros le respondió a todas esas lisonjas y halagos que él le decía. Y en Juan capítulo 3, versículo 3, si me acompaña en la Reina Valera, Juan 3:3, recuerda este versículo. Es una de las piedras angulares de lo que es el Evangelio. Dice así: respondió Jesús a Nicodemo y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Quedó claro? Yo creo que es bien claro el Señor, ¿verdad? ¡Pum! Dicen, ¿verdad? Cuando la verdad cae, tómala, dicen. Una respuesta totalmente, ¿qué? Fuera del contexto en que el anciano Nicodemo, el líder y maestro de Israel, estaba él maquinando y planeando, ¿verdad? Como que dicen, como diríamos ahora, el Señor se fue por la tangente. Nicodemo lo planteó por aquí y el Señor se la puso por acá arriba, bien en otro lado. Todo lo planeado en esa mente inteligente de Nicodemo no sirvió para nada, se desintegró todo ese plan.
Y fue hallado falto, a contramano de lo que Dios en verdad expone en su palabra. Milagros y sanidades no es lo importante. El conocimiento mismo de las Escrituras, claro que es importante, pero tienen que ver con poner a Cristo Jesús, al Hijo de Dios, en un lugar de privilegio. De acuerdo como yo ponga, yo puedo saber la Biblia de memoria, pero de acuerdo a donde yo ponga a la figura y a la persona de Jesús, todo lo que he construido puede ser como paja y hojarascas. De hecho, muchas sectas que hay acá ahora, alrededor nuestro hay muchas, son sectas. ¿Sabe por qué? Herejías, ¿saben por qué? Porque asignan a la figura y a la persona de Jesús algo que Él no es. Como un hombre simple, como alguien que no murió en la cruz, como un hijo creado, etcétera. Empiezan a crear su propio Jesús. Y eso no sirve para nada, mis hermanos. Por eso el conocimiento mismo de las Escrituras, el Señor ahora va a explicarle a Nicodemo que debe de ser correcto, el correcto. ¿Según qué? La doctrina, el pensamiento. ¿De quién? De Dios. El conocimiento por sí mismo no es nada, dice la palabra. Para nada aprovecha. Tenemos que conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo y ponerlos en el lugar que corresponde en mi corazón. Lo que yo encuentro y conozco y aprendo en las Escrituras debe ser puesto en el estante de mi corazón, en el lugar adecuado. Juan 17:3, el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 3, en la Reina Valera dice: y esta es la vida eterna. Recuerden, el nuevo nacimiento está amarrado a la vida eterna, ¿no? Y aquí de vuelta dice, y esta, el Señor dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, el Padre, y a Jesucristo, a quien has enviado. O sea, ¿cuál es el plan del Padre en Jesucristo? Si volvemos a Juan capítulo 3, el Señor Jesús le pega duro y a la cabeza a este gran líder de Israel, Nicodemo. Voy a leer de vuelta Juan 3:3, dice así: y respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La carne no puede heredar el reino de Dios, significa, mis hermanos. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es un reino principal y esencialmente espiritual. Lo espiritual es inmaterial, pero también se puede materializar. ¿Vieron con los ángeles? Los ángeles toman formas diferentes y se materializan, hasta pueden comer, volar, batallar, o sea, agarrar una espada y blandirla. O sea, se puede, el reino, la gente que participa del reino de Dios, la gente espiritual, puede hacerse como materializarse. Como Jesús, cuando Él resucitó, tenía un cuerpo ya glorificado. Y Él decía, tóquenme. ¿Y lo podían tocar? Claro que sí. Estaba materializado. Pero de cómo se aparecía de repente, ¿verdad? Estaba todo cerrado y podía traspasar las paredes. Aparecía en un lado, en una región, de repente aparecía en otra región. O sea, podía volar rápido o pasar de este lugar a este lugar en un instante. O sea, esas son criterios y leyes que gobiernan, ¿qué cosa? El reino espiritual de Dios, que son mucho más tremendos. O sea, por eso a veces yo digo, híjole, ¿cómo muchos andamos viendo nomás esto, verdad? Cuando Dios nos ofrece todas las cosas junto a Cristo, ¿verdad? Pero bueno, ahí andamos, ¿verdad? Quejándonos porque no tengo algo aquí. Bueno, ya después verán.
Seguimos. Por eso, él dice que cuando nosotros ya morimos en nuestro estado físico o el Señor regrese, Él nos va a dar un cuerpo nuevo, un cuerpo espiritual similar al que tiene el Señor Jesucristo ahora, cuando resucitó el glorificado. Y es algo espectacular nomás pensar un poco de eso, ¿no? Ahí dejen una marquita y vamos a ir al fundamento de lo que estoy diciendo. En Juan 3 dejen una marquita y volvamos a volver después. Y vayamos rápidamente a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios 15, desde el versículo 42. Y esta es la justificación de lo que acabo de decir en la Reina Valera. Y dice así: así también es la resurrección de los muertos. O sea, que los muertos van a volver a vivir. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. O sea, la corrupción significa que se corrompe, se degrada, se envejece. La segunda ley de la termodinámica. O sea, nuestro cuerpo envejece, se hace débil, se enferma y muere. Eso es la ley de esta tierra, de esta vida, la ley de la naturaleza, digamos. Bueno, pero cuando resucitemos, se resucitará para vida eterna, para el reino de Dios que es eterno, espiritual, incorruptible. No hay corrupción, no hay degradación, no aplican las leyes naturales que ahora conocemos. Eso significa, se siembra en deshonra, o sea, en pecado, en imperfección, pero resucitaremos en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Esto es lo que nos está prometiendo y ofreciendo el Señor a todos los que somos hijos. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual, dice la palabra. ¿Cuántos están anhelando recibir este cuerpo espiritual? Amén. Es nuestra esperanza bienaventurada, que el Señor vuelva y nos cambie a un cuerpo espiritual. Y se acabó que hay la presión alta, la diabetes, que ya está lonja y que no sé qué, y que tengo la ciática, y se acabó, mis hermanos. Yo sé que los jóvenes no lo entienden, pero ya lo entenderán. Versículo 50, en 1 Corintios 15, versículo 50 dice: pero esto digo, hermano, dice el apóstol Pablo, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y después dice: he aquí os digo un misterio, algo que no fue revelado hasta que Pablo lo reveló ahora aquí en la carta de Corintios. No todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir, es un eufemismo, ¿verdad? Pero todos seremos transformados. ¿Quiénes serán transformados? Todos. Todos los que morimos en la fe, o los que vamos a estar todavía vivos cuando el Señor regrese en gloria, vamos a ser transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, porque ahí se ponía, porque todavía estaba vivo el apóstol Pablo, tenía que incluirse, ¿verdad? Y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal, que va a morir, nuestro cuerpo físico, se vista de ¿qué? Inmortalidad. ¡Wow! ¡Qué hermosa promesa! Qué hermosa promesa, ¿verdad? Volvamos ahora a Juan capítulo 3. Y estamos viendo cómo el Señor explica lo del nuevo nacimiento. Que sin ese nacimiento nuevo no podemos entrar al reino de Dios. Dice en el versículo 7, Juan 3:7. Le dice a Nicodemo: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y ahora da una explicación media poética el Señor. Dice: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así como no sabemos cómo es todo el procedimiento. Sí, biológicamente ya los científicos y doctores ya se estudió cómo es el nacimiento, ¿verdad? En lo físico, ¿no? Pero en lo espiritual, el procedimiento, los detalles, los pormenores, pues no los conocemos a detalle, ¿verdad? Sabemos que de Dios es el poder y la gracia de poder provocarlo y hacerlo
válido y firme esta promesa del nuevo nacimiento. Bueno, pero también se puede decir que todos los que nacimos de nuevo estamos como que no sabemos para dónde vamos. Aclaro, no significa que vivimos esta vida sin plan, ¿sí me entiende? Sin ninguna estrategia o nada, no. Vivimos de acuerdo a un plan que establecemos, básico, ¿verdad? Pero nuestra principal misión es ¿de quién? Del Señor. Es hacer la voluntad de Dios en mi vida como cristiano. Esa es la mayor, o sea, usted le pregunta a un cristiano, ay, ¿cuál es su objeto de vivir? No, pues hacer la voluntad de Dios. No, sí, ya sea, amén y aleluya, pero dígame ¿qué quiere hacer? ¿Un negocio? Entonces ya ve que la persona que pregunta de esa manera, pues es bien carnal. La persona que contesta, no, pues hacer la voluntad de Dios, a donde quiera que me ponga. Esa es un amén y una aleluya, ¿verdad? Porque ha contestado correctamente. Vivir según la guía del Espíritu Santo, nosotros viviendo de esa manera hacemos la voluntad del Padre que está en los cielos. Recordemos el libro de los Hechos, mis hermanos. Como el apóstol Pablo, en su segundo viaje misionero, el Espíritu dice que le prohíbe predicar la palabra en Asia. Luego entonces viene la visión de un hombre de Macedonia. Imagínense, pónganse a Pablo a pensar, estaba ahí viajando y dice, bueno, vamos aquí, vamos a visitar algunos lugares que ya fuimos, ahí en la zona de Galacia, y ahí vamos, o sea, es lo que ahora es Asia Menor, que sería Turquía en la modernidad, ¿no? Entonces quería ir para ahí, para esa zona, ¿verdad? Y no, el Espíritu les prohibió, dice la palabra. Luego les dio una visión de un hombre macedonio que les decía, vengan por favor a predicar la palabra, necesitamos la palabra. ¿Y qué hizo Pablo, Silas y Timoteo? ¿Qué hicieron? Pues se fueron a Europa, ¿no? ¿Cuántos quieren ir a Europa? Todos, ¿verdad? ¿Cuántos quieren ir a evangelizar como lo hacía Pablo? Nadie. Porque llegó a Europa, a Grecia, y llegó a Macedonia, a la principal ciudad de Macedonia, que era Filipos, y en esa gran ciudad, luego de predicar la palabra, se metió en problemas. ¿Cómo? Pero no estaba haciendo la voluntad del Señor. ¿Por qué se metió en problemas? No, porque reprendió a una chava que estaba con espíritu de adivinación, o sea, endemoniada, y le sacó el demonio. Entonces la gente que lucraba con esa adivinación que hacía esta señorita, pues se enojó y lo empezaron a recriminar, y vino la gente de los gobiernos ahí paganos de ahí, les pegaron y los pusieron en una cárcel encadenados. A ver, estaban haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? El Espíritu como el viento los llevó a través de una visión, o sea, clara, que tenían que ir ahí. Y fueron y predicaron, hicieron la voluntad de Dios y están encarcelados, golpeados, los golpearon, encarcelados y encadenados. ¿Cómo estaría usted? ¿Cómo estaríamos? Tremendo, ¿verdad? No, Señor, yo hice tu voluntad y mira cómo me pagaste. No, yo me voy con el diablo, ese me paga mejor. No, estaban cantando alabanzas a la noche, Silas y Pablo. Yo digo, qué increíble, ¿verdad? Yo a veces digo, wow, cuando veo eso me dan lágrimas de vergüenza, ¿verdad? Pero esto es lo que quiere decir en Juan 3 también, un poco, ¿verdad? Porque el Espíritu nos lleva como el aire, no sabemos a dónde va, ni a dónde viene, ni de dónde viene. Vamos y venimos. El cristiano tiene que estar preparado para eso, para la guía, a todo lo que el Espíritu nos proponga en nuestra vida. Por ejemplo, yo jamás hubiese imaginado estar como pastor aquí en una colonia en Jalisco, en México, ¿verdad? Es algo que yo no pensaba nunca, ni en mis sueños, como dicen, más guajiros. Nunca hubiese pensado estar así, ¿verdad? Yo tampoco jamás pensé tener 4 hijos. Era planeado con mi esposa, mis planes, ¿verdad? 2, ¿verdad? Y así lo hicimos, pero el Señor tenía otros planes, ¿no? Yo nunca pensé, ¿verdad?, dejar a mis negocios eran mi hijo mayor, ¿verdad? Siempre le decía. Pues ahí está, lo tuve que dejar. Volvemos, es el Espíritu.
Yo tengo que estar haciendo lo que el Espíritu dictamina. Siempre me acuerdo del libro de Santiago, ¿verdad? Y a veces me sale como una sonrisa. Me recuerdo el capítulo 4 ahí. Todos sabemos a qué me refiero. Y es como debe de prevalecer la voluntad de Dios en nuestra vida. Pero el Señor no va a torcer mi voluntad. Mi voluntad se tiene que ajustar a la voluntad de Dios. Voluntariamente, valga la redundancia. Voluntariamente ajusto mi voluntad a la voluntad ¿de quién? De Dios. Santiago 4:13, rápido lo voy a leer en la traducción viviente. Dice así: presten atención ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedamos un año. Haremos negocios ahí y ganaremos dinero. En versículo 14 dice, ¿cómo saben que será de su vida el día de mañana? A ver, ¿cuántos saben qué va a pasar mañana en su vida? Tenemos un plan claro. Los estudiantes saben que van a tener que ir a esta escuela. No es que ahora usted vaya y los jóvenes le digan, no, mamá, papá, yo no, mañana no sé qué va a hacer. ¿Cómo mañana vamos a ir a la escuela? No sé, el Espíritu me dirá. No se haga el misterioso, ¿verdad? Y aquí los digo un misterio. Mañana tienen que ir a la escuela, jóvenes. Despiérsense temprano. Bueno, y a los varones les digo, mañana tienen que ir a trabajar, punto. ¿Sí me entiende? Pero miren, pero no sabemos si vamos a estar vivos o muertos, o si va a pasar un accidente, o si va a venir un aumento de sueldo, yo qué sé. Pasan muchas cosas que nosotros no sabemos. La vida de ustedes, dice la palabra de Dios, es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego ¿qué? Se esfuma. Así de efímera, de corta en la vida del hombre en la tierra. A ver, los de más de 60, díganlo. ¿Cómo les pasó la vida? Díganlo. Rápido, ¿verdad? A ver, hermano, ¿cómo les pasó? Hermanas, ¿cómo les pasó la vida? Así, ¿verdad? Y los que nos acercamos ahí, también. Yo a veces, no puede ser que ya sea un cincuentón. O sea, es increíble. A veces no entiendo cómo el tiempo pasa así. Ahora estamos en septiembre. ¿Se da cuenta del 2025? Yo a veces digo, qué increíble. Anteayer parecía que estábamos en la pandemia, ¿verdad? Ahí de repente traigo mi máscara. La veo cuando me acuerdo. Ay, mira. Pero bueno, así es la vida del hombre en la tierra. Como neblina de la mañana, como flor que se cae, como hierba que se seca. Versículo 15, lo que deberían de decir es, miren cómo nos aconseja el Señor, el Espíritu, cómo deberíamos decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, ¿verdad? Ese es un lenguaje cristiano, ¿verdad? Si el Señor quiere, mañana le veo. Si el Señor quiere, nos vemos en la reunión siguiente. Si el Señor quiere, hacemos esto o lo otro. Versículo 16, de lo contrario, si no decimos así, si no pensamos así en el corazón, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos y semejante jactancia, soberbia, es maligna. No es buena, dice, no es buena. Ahora sí, volvamos a Juan capítulo 3, vamos rápido. Juan capítulo 3, dice así, versículo 9, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto del nuevo nacimiento? ¿Verdad que lo desarmó todo a Nicodemo? Nicodemo estaba pensando por acá y de repente Jesús le habla del nuevo nacimiento. Oye, ¿qué reino? Mira, tienes que nacer de nuevo, tienes que ser parte del reino para poder servir en el reino. Y entonces Nicodemo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo se nace de nuevo del Espíritu de Dios? ¿Cómo se vive ahora según la voluntad de Dios bajo la guía del Espíritu? Versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Órale. A ver, alumnos, los jóvenes, qué feo que nos diga así un maestro, ¿verdad? Tú ya vimos esto y no sabes, vas a pasar, te voy a probar y no sabes esto. Ay, uno se empieza a temblar. Ay, maestro, no sé qué quiere que sepa cómo lo estoy diciendo mal. Y dice, de cierto te digo, lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio.
Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las espirituales? Si no me creen, está diciendo Jesús, si no me creen cuando les predico de que Dios es primero, por sobre toda añadidura, por sobre todo el dinero del mundo, sobre la fama del mundo, todo el conocimiento de este mundo, todo lo que el mundo te ofrece, Dios es arriba de eso y es primero de eso. Si no me creen que digo que los pobres, las prostitutas, los publicanos van a entrar delante de ustedes, líderes religiosos, estudiosos de la Biblia, fariseos, al reino de Dios entran por delante de ustedes. Si no me creen todo esto, pues estará difícil que entiendan las cosas celestiales. Y ahora el Señor da la clave de cómo nacer del Espíritu de Dios. Dice en el versículo 13, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. En la traducción viviente se entiende un poco mejor este versículo 13 y dice, nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre, Jesús, bajó del cielo. Él nunca tuvo que ascender. ¿Sí entiende? Enoc, todos recordaron a Enoc, ¿verdad? Cuando se dijo así, ¿no? El bisabuelo de Noé, el séptimo de Adán. Noé era el 10º. Dios se lo llevó al cielo, dice a Enoc, porque caminaba con el Señor siempre, ¿verdad? Sin ver muerte física. Y ya no regresó. ¿Sí entiende? Enoc ya no regresó. El Hijo del Hombre, Jesucristo, nunca tuvo que ascender. Él no era hombre, sino que bajó del cielo, era divino. Su esencia es divina y no humana. Es Dios que se hizo carne, hombre. ¿Por quién? Por nosotros, para cumplir el plan del Padre. Nos está entonces Jesús diciendo que esto que va a decir, la causa y cómo nacer de nuevo, es con la autoridad que Él tiene, divina, ¿está bien? Como Dios. Así que escuchemos con atención, amén. Dice, el cómo puede ser que nazcamos de nuevo, otra vez, pero ahora del Espíritu de Dios, como seres espirituales vivificados. Y en el versículo 14 nos dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se dan cuenta? Que esto es lo que está diciendo, que tiene que uno creer para poder ser nacido del Espíritu de Dios y entrar al reino de Dios, ser parte del reino de Dios. O sea, el evento este no lo voy a decir de Moisés cuando levantó, porque se acuerdan que estaba el pueblo pecando una y otra vez, caía y el Señor los salvaba, el Señor les ayudaba y otra vez apenas ya tenían algo así que se sentían bien y otra vez al mundial, otra vez a la carne. Entonces estaban ellos mal y el Señor hizo bajar serpientes que los mordió, venenosas, y estaban muriendo a 10,000. Y el Señor otra vez, Moisés clamó al Señor por misericordia, el Señor otra vez, su misericordia es para siempre. Dijo, bueno, haz Moisés un madero y haz una serpiente de bronce y la pones ahí en el madero y nomás la subes y la muestras al pueblo y le dices al pueblo que vean, y todo aquel que vea esa serpiente de bronce será sanada, se salvará. Entonces, usted póngase en el lugar del pueblo incrédulo de Israel que estaba en el desierto. Tengo que hacer esa tontera de mirar como una serpiente hecha por ti de bronce y me voy a sanar. Yo ahora me estoy retorciendo de dolor, me estoy poniendo verde y me voy a morir vomitando sangre y tú me quieres que haga eso. No, hombre. ¿Sí o no? Podríamos haber hecho eso, ¿sí o no? O no me queda de otra. Me parece tan ridículo eso. Pero ni modo, me voy a morir. Así que mejor voy a ver con se llama mínima fe, ¿verdad? Y con esa mínima fe, como un grano de mostaza, alcanzó. Y se salvaron el resto del pueblo, que fue y miró
Eso es lo que se refiere aquí Jesús, cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto, la serpiente de bronce, Neustán era, que después la hicieron ídolo, ¿verdad? Como todos los seres nosotros hacemos, idolatramos todo, ¿verdad? Pues así dice que era una figura de, un ejemplo para que apuntaba ¿a quién? A Cristo, que Cristo tenía que ser levantado en el madero, en la cruz, para morir. Y todo aquel que cree que ese sacrificio es válido, se salvará. En esto también hay una enseñanza muy profunda y importante, que siempre es necesario entender, conocer primero el Antiguo Testamento para entender el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no mata el Antiguo, sino que lo cumple. ¿Sí entiende? Entonces, si lo cumple, ¿qué significa? Que a veces siempre cuando uno evangeliza dice, no, empiece por el Evangelio de San Juan, ¿verdad? O por Mateo, por el Nuevo Testamento. Y está bien, porque el Evangelio ahí está ya la historia de Jesús, cómo muere en la cruz y todo lo que estamos ahora aprendiendo del nuevo nacimiento. Pero todo eso ya estaba en el Antiguo Testamento, mis hermanos. El nuevo nacimiento está en Ezequiel capítulo 36 del versículo 24, para el que anota que lo anote, pero yo no lo voy a decir porque se me va el tiempo, etcétera. Todo eso estaba escrito en el Antiguo Testamento. Si Nicodemo, ¿Nicodemo tenía el Nuevo Testamento? No, tenía toda la Biblia completa en esa época, era el Antiguo Testamento, ¿sí entienden? Entonces, Nicodemo, Jesús, ¿cómo le va a reclamar a Nicodemo si con el Antiguo Testamento no se puede entender el nuevo nacimiento? Sí se puede entender, por eso le estaba reclamando, tú eres maestro de rey, enseñas las Escrituras y no entiendes el nuevo nacimiento espiritual. ¿Cómo puede ser? ¿Dónde dejaste Ezequiel capítulo 36? Y otros muchos pasajes más. El nuevo pacto es la continuidad de los pactos y promesas del viejo pacto, del Viejo Testamento, de Moisés, los profetas y los salmos. ¿Está bien? Bueno, ¿qué se necesita entonces, según lo que explica el Señor aquí en Juan capítulo 3, para nacer de nuevo del Espíritu de Dios? Hay que creer, confiar, tener la certeza, la convicción, eso es tener fe, de que lo que hizo el Hijo del Hombre, Jesús, que es Jesús el Cristo, es suficiente, necesario y suficiente para que yo, nomás creyéndolo, pueda ir ¿qué? Al cielo. ¿Qué hizo el Señor? Dijimos que fue levantado en un madero, dice, ¿no? Clavado en la cruz del Calvario para que todo aquel que crea en ese sacrificio que fue totalmente perfecto y completo para perdonar los pecados de la humanidad y justificarme a mí en forma personal y poder yo presentarme delante de Dios, o sea, ser salvo. Esto así lo entendieron los apóstoles, porque luego de que Jesús murió y resucitó y ascendió a los cielos y está ahora a la diestra del trono de Dios, del Padre, los apóstoles, ¿qué hicieron? Fueron y predicaron esto mismo que Jesús le estaba explicando a Nicodemo, basándose ¿qué? Siempre en los escritos ¿qué? Del Antiguo Testamento, que en esa época no era Antiguo Testamento, sino era las Escrituras, la Tanaj le decían ellos. Fíjense, luego de sanar a un cojo, Pedro y Juan sanaron un cojo de nacimiento, ¿verdad? En Hechos capítulo 3. Y se amontonó la gente alrededor de ellos. Vayamos ahí a ese hecho. Hechos 3:11 en la Reina Valera contemporánea. Fíjense cómo dice. Mientras el cojo que había sanado no soltaba a Pedro ni a Juan, o sea, estaba ahí bien aferrado a ellos, todo el pueblo fue al pórtico llamado de Salomón y sin salir de su asombro se acercó a ellos. Imagínense el asombro, todo el mundo conocía al cojo de nacimiento. Cuando Pedro los vio, le dijo: yo soy el gran profeta, el ungido de Dios, el gran apóstol, sobre mí será la iglesia. ¿Dijo eso? Yo soy el primer papa. ¿Verdad que no? Los llevó a lo que él aprendió de Jesús. ¿Sí entienden? De lo que acabamos de ver en el Evangelio de San Juan. Varones israelitas, ¿qué es lo que les asombra?
¿Por qué nos ven como si por nuestro poder o nuestra piedad hubiésemos hecho que este hombre camine? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que es el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien ustedes entregaron y negaron delante de Pilato. Recuerden que esto está pasando a unos meses de que Jesús fue crucificado. O sea, la misma gente que andaba por ahí en Jerusalén eran los que gritaban: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Por eso les está diciendo: ustedes lo entregaron y negaron delante de Pilato, cuando éste ya había resuelto ponerlo en libertad. Versículo 14: pero ustedes negaron al santo y justo y pidieron que se les entregara un homicida. ¿Recuerdan a Barrabás? Fue así como mataron al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos. De eso nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este hombre que ustedes ven y conocen, Dios lo ha restablecido. Por la fe en Jesús, Dios lo ha sanado completamente en presencia de ustedes. Hermanos, yo sé que tanto ustedes como sus gobernantes lo negaron a Jesús por ignorancia. Pero Dios cumplió de esta manera lo que ya había anunciado por medio de todos sus profetas, es decir, que su Cristo tenía que padecer, sufrir. ¿Vieron cómo los apóstoles están citando qué? Los profetas, a Moisés. ¿Sí se da cuenta? Los salmos. Bueno, Jesucristo ya cumplió, muriendo en la cruz, resucitando al tercer día y ascendiendo a los cielos, ya cumplió las escrituras. Versículo 19. Por lo tanto, y ahí viene la explicación. ¿Qué hay que hacer? Por lo tanto, ahora ustedes tienen que nacer de nuevo. Ese es el tema. Los apóstoles habían aprendido bien. Por lo tanto, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, para que sus pecados les sean perdonados. ¿Hace cuánto no le pide perdón de sus pecados al Señor? Esa es una pregunta, ¿verdad? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto que anda en su propia justicia? Versículo 20. Y Dios haga venir sobre ustedes, ¿qué? Después cuando uno se arrepiente y pide perdón y se reconcilia con Dios, ¿qué vienen? Tiempos de refrigerio. Miren, aquí dice, esta versión dice: y Dios haga venir sobre ustedes tiempos de alivio. ¿Cuántos quieren estar alivianados de sus problemas? Todos, ¿verdad? Y les envíe a Cristo Jesús, que ya les fue anunciado. Es necesario que el cielo reciba a Jesús hasta el momento en que todas las cosas sean restauradas, lo cual Dios ya ha anunciado de los tiempos antiguos, otra vez citando a los profetas y a Moisés, pero por medio de sus santos profetas. Porque Moisés dijo: el Señor su Dios les levantará un profeta de entre sus hermanos, como me levantó a mí. Ustedes deben atender a todo lo que Él les diga. Todo aquel que no escuche a ese profeta será eliminado del pueblo. Punto. Está citando Deuteronomio 18, versículos 15 al 19, para el que anota. Versículo 24. Porque todos los profetas, a partir de Samuel, han hablado de estos días y los han anunciado. Volvemos. ¿Otra referencia a dónde? A los profetas, al Antiguo Testamento. Sin excusas, mis hermanos. ¿Para qué? Para el pueblo que sabe de las Escrituras de Israel, que han recibido la ley, los pactos, las promesas, ¿verdad? A través de los profetas. Versículo 25. Ustedes son los descendientes de los profetas, son herederos del pacto que Dios hizo con nuestros antepasados, cuando les prometió a Abraham: en tu simiente, en tu descendencia, serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Cuando Dios resucitó a su Hijo, en primer lugar, lo envió a ustedes, al pueblo de Dios, para bendecirlos y para que cada uno de ustedes se convierta de su maldad. ¿Cómo seremos de bendición a las naciones, mis hermanos? ¿Cómo vamos a cumplir la gran comisión que el Señor mismo nos ha delegado? ¿Se puso a pensar eso? De ir a predicar el evangelio de Cristo por todas las naciones hasta el fin del mundo y hacer discípulos.
¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a estar involucrados en la iglesia, en la gran comisión, si primero el evangelio no bendijo mi propia vida? O sea, no fui yo hecho nuevo, nacido nuevo del Espíritu de Dios. ¿Sí lo entiende? En primer lugar, dice aquí la palabra que acabamos de leer, en primer lugar lo envió a ustedes para bendecir al pueblo judío y a todos los que escuchan la palabra de salvación de Dios. ¿Para qué? Para que nazcan de nuevo, se arrepientan y se conviertan de su maldad para ahora sí ser de bendición a los demás. Fíjense, todos nos enfermamos, todos tenemos escaseces, necesidades, problemas en el trabajo, en la casa, en los vecinos. Híjole, tremendos algunos, todos, hasta los más jóvenes. Pero yo les digo que si no resolvemos esta posición, nosotros es como llegar como Nicodemo con el Señor, llegar con cualquier otros temas. Cuando el Señor dice, tienes que nacer de nuevo, punto. No me vengas con otros rollos. No me amas, no entiendes, no me conoces. Es necesario nacer de nuevo uno mismo para ahora ser guiados en esta vida por el Espíritu Santo que mora en nosotros y ahora sí ser de bendición a otros. Ese es el orden establecido por Dios. Y ahora la pregunta de rigor, esas que incomodan siempre, ¿verdad? Pero nos acomodan delante de Dios. Las que debemos de hacer aquí desde el púlpito, así como el Señor se las hizo a Nicodemo, para confrontarlo con su religiosidad errónea. Y ¿estás seguro que vives bajo la guía del Espíritu Santo? Es una pregunta personal, ¿eh? ¿Cómo debería ser mi vida como nacido del Espíritu de Dios? ¿Es de acuerdo como la estoy viviendo ahora? Piénselo. Cada quien sabe lo que hace, ¿no? La Biblia, la perfecta palabra de Dios, rige mi vida, guía mi vida. ¿Estás viviendo en el orden que el Espíritu Santo nos ha puesto o iluminado bajo la palabra misma que Él inspiró, la Biblia? ¿Estás viviendo en ese orden? ¿En obediencia? La misma pregunta fue, si la tomamos del lado B del cassette, como diríamos, ¿no? O del lado negativo, entre comillas, que nos hace ver el otro lado, ¿verdad? De la verdad de Dios. Si hoy en la noche mueres, ¿estás absolutamente seguro que eres nacido de nuevo? ¿Y vas a ir al reino de Dios? Es una pregunta que hay que hacer. ¿Por qué esa pregunta la vamos a hacer? No, a ver si en año nuevo que me la cumpla el Señor, ¿verdad? Que me aclare mi vida. ¿Qué dijo en Santiago capítulo 4? Ni mañana vamos a saber si estamos con vida o no. Hoy en Portugal se cayó un tranvía y se murieron 15. Esos es un lugar de los más populares ahí en Lisboa, en Portugal. Y es pues bien seguro, ese tranvía nunca le pasó nada, pero hoy 15 personas murieron, entre ellos muchos jóvenes. ¿Estás absolutamente seguro que si eres nacido de nuevo? Es la pregunta más importante que uno se puede hacer a uno mismo, ¿verdad que sí? Estamos viviendo tiempos peligrosos, dice la palabra de Dios, donde el cristianismo, la iglesia de Cristo, se ha reducido a solo asistir a las reuniones generales los domingos. Bueno, hoy es miércoles, ¿verdad? Hoy sí somos más iluminados, ¿verdad? Pero bueno, repetir una oración nomás que ni penetre en mi corazón, pero la repito y ya me considero salvo. ¿Se acuerdan de esas oraciones que repetíamos? Y después de mí, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de mis pecados. No, pecados, bueno, lo que sea es lo mismo. Entonces, con todo esto a la vista, mis hermanos, podemos afirmar que el nacer de nuevo no es afiliarse a una congregación, no es citar de memoria ciertos pasajes bíblicos. El nuevo nacimiento es un cambio sobrenatural de mi corazón, de mi ser interior. Es un nuevo nacer que me cambia todo en mi vida. Recordemos una vez más las palabras del Señor respecto a este tema. Te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Cuántos queremos ver el reino de Dios? Amén. Dígalo con convicción.
Amén, ¿verdad? Todos queremos, hasta los incrédulos. ¿Quiere irse al cielo? Pues sí, si existe, sí. Porque sí existe. Saben que esta tierra fue creada a imagen de lo que en el cielo más o menos, ¿verdad? Es el modelo. Es un modelo, ¿verdad? No más. La realidad en verdad es el cielo. ¿Sí me entienden? Esa es la verdadera realidad. Esto nomás es algo temporal. Miren, el ser nacido del Espíritu de Dios no es una condición ambigua. Ay, no, pues no sé si me aplica o no. Entonces, vieron, ahí ya no hay seguridad de la salvación. Entonces, ¿cómo vive uno que no está seguro de la salvación? Ay, no sé, no vive sin compromiso al Señor. Porque yo no sé si estoy seguro, porque Él no está comprometido conmigo, pues no sé. Es como que, ¿estoy casado o no con esa persona? Ay, no sé. No sé si estoy casado o no. Es con mi esposa, ¿estamos casados? Ay, no sé, pero bueno, así lo hacemos, estamos viviendo juntos. Estos hijos son nuestros, pues se parecen a mí, así que pues deben ser míos. Así que, etcétera, ¿verdad? ¿Se imagina esa manera de vivir con mi esposa o mi esposa? O sea, es que es feo, qué feo, ¿verdad? No debe de ser así. Debe haber una seguridad de la salvación, de que soy nacido del Espíritu de Dios. El Señor deja bien claro este tema al respecto, ¿no? Nadie entra al reino de Dios sin antes nacer de nuevo, punto, ¿verdad que sí? Nadie. El tema ahí. Por el Señor, nuevo y la entre el infierno. ¿Ya se apagó? Ya, gracias. Es la línea de división entre la vida y la muerte, entre el cielo y el infierno, entre ser hijos de Dios o ser un desconocido de Él. Es una línea grande de división, mis hermanos, y es eterna, para siempre. No hay marcha atrás una vez que morimos o el Señor vuelve. Póngase bien claro eso en la cabeza. Y fíjense sus familiares que están caminos derechos al cielo, no, al infierno. ¿Cuántos quieren que sus familiares estén en el infierno? Entonces, ¿por qué no hace más para predicar y dar el ejemplo, el testimonio por sus familiares que tanto dice que aman? Y si usted es padre y madre, Dios les va a reclamar esa alma, se los aseguro, se los va a reclamar esa alma. A mí como pastor me va a reclamar a todos los que vienen aquí. Por eso lo digo con tanto énfasis. Me parte el corazón pensar que me va a mostrar ciertas personas y que no, ellos no están aquí. Nomás pensar me parte el corazón. ¿Por qué la importancia de enseñar esto hoy, mis hermanos? Bueno, el triste problema es que muchos piensan que son cristianos con una fe verdadera, nacidos del Espíritu de Dios, pero no lo son. Muchos confunden los buenos sentimientos acerca del Evangelio. No, ¿viste? Amarás al prójimo, sé bondadoso. Ay, Dios es amor y todos confunden. Ay, sí, no, qué bueno, qué buena onda es Dios, Dios es buena onda. Pero después leen el Antiguo Testamento y dicen la ira de Dios. Ay, achicharren a los cananitas. Ay, ¿qué pasó? Ay, qué onda. Y no entienden. Entonces tienen que entender. Nomás se quedan con sus buenos sentimientos. Muchos confunden los buenos sentimientos acerca de la fe con ser cristiano, nacido del Espíritu de Dios. Confunden la religión con la verdadera religión, pura y sincera que dice la palabra. O sea, que es una religión, claro, un concepto de tradiciones, de reglas, de consignas, de consejos, pero también a eso hay que incluir más una relación. ¿Sí me entienden? No es solamente la religión en sí. Y hasta confunden al nuevo nacimiento como un ritual. ¿Se dan cuenta? Hay cristianos que todavía dicen, el nuevo nacimiento es el bautismo en agua. ¿Sí, saben algunos de ellos? Yo me he encontrado todavía con tipos cristianos así. Pero ¿qué dijo el Juan el Bautista? Y está escrito en la palabra, en los evangelios. Yo los bautizo con agua, pero pronto viene alguien que es superior, Jesús. Él los bautizará en el Espíritu Santo y con fuego. Eso es el verdadero nacer de nuevo. Recibir al Espíritu Santo. Cuando yo creo que Jesús murió por mí, por todos mis pecados.
Recordemos hasta el cansancio que el nuevo nacer no es arreglar o mejorar al viejo hombre. La mala manera de vivir, no, ahora ya no fumo, pero sigo tomando, pero poquito. Me emborracho, antes me emborrachaba 4 veces a la semana, ahora nomás una, y poquito, Y decía tantas maldiciones, ahora digo la mitad, como que estoy negociando con el Señor, ¿verdad? No, es recibir una vida totalmente nueva. Es una modificación, no es una modificación de mis conductas, un mejoramiento. No, es una transformación total de mi corazón, de un corazón de piedra, como decía el profeta Ezequiel, insensible al consejo de Dios, duro, a una de carne, sensible, maleable, sensible ¿a qué? A la guía del Espíritu Santo. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, nos dio que hacer en esta tierra, la gran comisión. El salvar almas para el reino de Dios, empezando por la familia, mis hermanos. Entonces ya con todo el nuevo nacer, de nuevo explicado y fundamentado en la palabra de Dios, desde el Antiguo Testamento, todo el trasfondo de las antiguas escrituras y la importancia, mis hermanos, de realmente creer lo que está escrito en la Biblia, que estar certeramente convencidos de lo que hizo Jesús en la cruz por mí. Ese tan grande amor que Dios pueda hacerse hombre para morir por mí. Una lacra, alguien que no es nada, y Él muriendo por mí. Y yo quejando, ¿por qué no me amas, Señor? ¿Por qué no me das el carro nuevo? ¿Por qué no me das una esposa nueva? O sea, hay gente que increíble, pierden de vista el amor de Dios. Y así pierden de vista el propósito mismo de la nueva vida en Cristo. Entonces, las señales, como les dije, primeramente, en todo esto hay una seguridad de la salvación. La Biblia dice que podemos estar seguros de nuestra salvación. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Juan 5:13 está eso. Primera de Juan 5:13, Reina Valera contemporánea, dice, y les he escrito estas cosas a ustedes, hablando del Evangelio, de Cristo, etcétera, dice el apóstol Juan, les he escrito estas cosas a ustedes, los que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna, para que sepan, para que tengan certeza de su fe, que es verdad, no es un cuento, no es una fábula. Aquí el apóstol Juan nos dice que podemos saber con certeza de nuestra salvación, de que somos nacidos del Espíritu de Dios. Claro que sí podemos, claro que sí sabemos lo que somos cristianos, mas también habla también que necesitamos examinarnos, ¿verdad? ¿Usted tiene la certeza de la salvación? Pues la palabra de Dios dice que si no la tiene, examínese bien a usted mismo. No se quede, bueno, no tengo certeza, pero igual, pues ya yo soy bueno, ya mejoré, ya empecé a servir en la iglesia. No. Dice, si no tienes certeza de la salvación, examínate a ti mismo. ¿Y eso dónde lo dice, hermano? Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 5. Reina Valera. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? En la palabra de Dios para todos dice, examínense a ustedes mismos y pónganse a prueba para ver si están firmes en su fe. De seguro ustedes saben que Jesucristo vive en ustedes, a menos que no pasen la prueba. O sea, como decía el apóstol Juan en primera de Juan, ¿verdad? Es necesario tener esa certeza de la salvación, de que somos nacidos del Espíritu de Dios. No se queden, no, yo creo que sí. No,
Tiene que haber una certeza, porque la fe es que la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si no están seguros, no hay señales o evidencias de este nuevo nacer en su vida, pues también, mis hermanos, es bueno todavía. ¿Por qué? Porque todavía hay tiempo, hay vida, tenemos vida. Todavía tenemos la oportunidad de rendirnos a los pies de Cristo, mis hermanos. Todavía, qué gran oportunidad. El tiempo de arrepentimiento, ¿cuándo es? Hoy. Arrepiéntanse de sus pecados y acepten el sacrificio perfecto hecho en la cruz por nuestro Señor Jesús, para que no solo sea Señor, sino sea mi Salvador. 3 señales, nomás las voy a mencionar por falta de tiempo, denme 7 minutos, nomás las voy a mencionar y les voy a mencionar el pasaje. Primera señal, para que dar una pista, ¿no? Una certeza de su nuevo nacimiento. Tu relación con el pecado cambia para siempre. Esa es la primera señal. Antes de Cristo, antes de Cristo y después de Cristo, ¿verdad? Antes de Cristo el pecado te era algo familiar y estabas a gusto con él. Estabas cómodo pecando, ¿verdad? Mentías, estabas cómodo. Robabas, estabas cómodo. Transabas, estabas cómodo. Para los fornicaban y estaban a gusto. Era algo normal el pecado, o alguno de los pecados, porque muchos son así, ¿verdad? No, yo no robo, yo no asesiné a nadie, yo no robo, pero mientes. Ves a otra mujer con lascivia, te estás fornicando en tu mente. O sea, ¿qué? ¿Nomás porque no haces estos, te sientes santito? No. Pero bien cómodos, ¿verdad? Con ver pornografía, bien cómodos, como que no, nada me va a pasar. Bueno, los fornicarios no entrarán al reino de Dios. ¿Los mentirosos van a entrar? Tampoco, dice la palabra. No lo hagamos a Dios mentiroso. Él no es mentiroso. Yo soy mentiroso en todo caso. Yo soy mentiroso. Yo sí, entonces prefiero arrepentirme. Dios me dice, arrepiéntete. Arrepiéntete. En general, me daba cargo de conciencia algunas cosas por un breve tiempo, pero al final volví al pecado. ¿Por qué? Porque se me hacía dulce el pecado. Pero en general, ¿qué pasaba? Era recurrente, era mi modus vivendi, mi manera de hacer las cosas. La gente que trabaja y está transando para en el trabajo, robando a su patrón o a los clientes, le está vendiendo liebre por gato y piensa que se va a salir con la suya. Acá le digo bien claro, no se va a salir con la suya. Dios lo va a justiciar por eso. Porque es un pecado que usted no lo puso delante de Dios. No le pide perdón. Usted está cómodo con ese pecado. ¿Sí lo entiende? Es importante esto, mis hermanos. Quizás esta prédica sea la más importante de su vida y de algún familiar que usted está compartiendo. Pero al nacer de nuevo, después de Cristo, algo cambió dentro suyo, ¿verdad que sí? De repente el pecado me pone mal. Hasta me compunge todo, me siento hasta enfermo cuando caigo en pecado. El sentirse culpable hasta el fondo de mi corazón. La conciencia me remuerde constantemente. Compungir significa contristarse, dolerse de culpa por el pecado propio. ¿Sí entiende? Todos los cristianos sentimos esto. ¿Cuántos sienten esto? No levante la mano, no quiero ya presionarlos, pero el tema es que todo cristiano debe de sentir esto. Ya no puedo vivir en el pecado, significa. Así fue como yo salí del alcohol, de la pornografía, de algunas veces las drogas, y de todo el cigarro, de toda la maledicencia, de todo eso yo así salí. Harto que hacía eso, decía, híjole, no, me siento re mal. Entonces mejor no lo hago. No me es dulce, sino ahora me es amargo. ¿Sí entiende el pecado? Aunque como estoy todavía en este cuerpo, el cuerpo sigue, hay que entender eso, ¿no? Eso está explicado en Romanos capítulo 7. Todavía se quiere eso, ¿verdad? Pero el Espíritu es más poderoso. O Dios no es más poderoso que todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Amén, ¿verdad? Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ese es el que está actuando en mí ahora.
convenciéndome, diciéndome, no, Mario, eso está mal, eso es pecado, Dios lo aborrece, Dios se entristece, no lo hagas. Y cuando soy nacido de nuevo, yo le digo, Señor, ayúdame. Yo no quiero desagradarte, yo quiero agradarte, yo soy tu hijo. Tú me amaste tanto, Señor. Y entonces, inmediatamente Él me da las fuerzas para vencer el pecado. ¿Cuántos vivimos esto? Amén. David lo vivió y eso fue el resultado. ¿Se acuerdan cómo pecó David? Asesino y fornicario, adúltero. Pero el Salmo 51, ¿cómo dice? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco, y esa es la palabra importante, reconozco mis rebeliones, mis pecados. Y mi pecado está siempre delante de mí, ¿vieron? Compungido. Me hace culpable, me señala, me apunta, eres pecador. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Versículo 10, ¿qué dice? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso es lo que nosotros debemos de hacer si usted no está seguro de su salvación, mis hermanos. ¿Cómo estás en tu vida, amado hermano y hermana? ¿Corres con gusto al pecado o te arrepientes de corazón como David? Punto 2, de las señales que nos ayudan para entender que somos nacidos del Espíritu de Dios o no. Punto 2. Punto 1, ¿cuál era? Mi relación con el pecado, ¿verdad? Punto 2, un amor a Dios que va creciendo. Mi amor con Dios va creciendo. Mi relación con Dios es basada ¿en qué? En el amor. Toda relación que tenemos aquí, la familia, ¿en qué se basa? En el amor. Dios las creó así para que apunten ¿a qué? A 3 que dan testimonio, dice el apóstol Juan, ¿verdad? En el cielo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Una relación perfecta de amor. Eso es lo que apunta. Y dice en Romanos 5:5, me voy rápido, ya para terminar. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aquí está. Este amor de Dios fue derramado en mi corazón. Cuando yo creo en la cruz, ¿qué es? Reconozco que Cristo me amó primero, significa. Y entonces el Espíritu Santo viene a morar a mí y Él derrama el amor de Dios en mi corazón, en todo mi ser interior. Y esto es una demostración de que usted es nacido de nuevo. Usted ama a Dios. Antes no lo amaba, lo aborrecía, hasta lo aborrecíamos. Y comienza ahora de la religión a pasar a una religión pura, que es la religión basada en la relación. Amén. Entonces, ir a la congregación no es un fastidio, no es una tradición, sino es un gusto. Es un servicio, una diaconía. Leer la palabra de Dios no es por conocimiento como los fariseos y los gnósticos, sino es por alimento. Leer y adorar no es una música, un ritmo, es rendición, entrega, paz y gozo en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dice, como el siervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Salmo 42, 1 y 2. Esa es la evidencia. Y por 3, último, evidencia de que usted es nacido del Espíritu de Dios. Es una vida que produce frutos de la transformación vivida. ¿Produce qué? Frutos. Mateo 7:16 dice, por sus frutos los conoceréis. O sea, a los cristianos, a los nacidos de nuevo, ¿cómo nos conocerán las demás personas? Por los frutos. No hay perfección, no se la crea, no hay perfección en los cristianos. Si usted va a buscar perfección a la iglesia, olvídelo, se va a amargar. No hay perfección, pero sí hay progresión. Amén. Hay progresión, hay poder del Espíritu Santo para llevarnos en este crecimiento, esta madurez espiritual.
Gálatas, y este es el último pasaje que cito, Gálatas 5:22. ¿Qué frutos? Porque la gente dice, ¿qué frutos? ¿De la frutería? ¿Un mango? ¿Una fresa? No, frutos espirituales. No, aquí somos todos medianamente maduros. Ustedes son constantes, estudian la palabra, predicamos la sana doctrina, la estudian, anotan los pasajes, los leen y oran sobre ellos. ¿Sí o no? Amén. Ahí algunos dijeron, ay, y el Espíritu dice, no mientas. Ay, perdón, Señor. Mejor pedir perdón que seguir con el pecado, ¿verdad que sí? Ahí están los frutos. Los frutos no son físicos, son del Espíritu. Gálatas 5:22, Reina Valera dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, que significa fidelidad. No se puede ser fiel a nadie y a nada si no es en el Señor, mis hermanos.